Lo hemos escuchado tanto en radio como en televisión. Mi gran amigo Federico Ríos. ¿Qué tal, mi querido amigo Carlos? Qué gusto saludarte. Si mi memoria no me falla, por allá de 1992 es cuando ingreso a los medios de comunicación, trabajando detrás de un micrófono, tanto en los medios de televisión y de radio. A mí, desde que entré, me dijeron el pollo, ¿sí? De pollito, porque era yo el locutor más chico. Hubo la oportunidad de estudiar en la Ciudad de México, en una escuela de Televisa. Y hubo la oportunidad de estar trabajando como voz off en algunas estaciones, Pulsar, Radioactivo, Radiópolis. Hacíamos identificaciones, spots con voces de la Ciudad de México. ¿Cómo llegas a TV Más? Cuando me llaman a Radio Televisión de Veracruz, desde el sexenio de Miguel Alemán, no sé cuántos ya años, creo que 20 y tantos, 25, 24, ¿no? Aquí estamos en Radio Televisión de Veracruz, en Radio Más, en TV Más también. En TV Más estuve en la época de Fidel Herrera. Bienvenidos al podcast Charlando con, donde exploramos las historias y experiencias de personas fascinantes de diversos ámbitos. Conducido por Carlos Alberto. Charlando con. Amigos, ¿qué tal? Qué bueno que me acompañen una vez más en otro episodio de Charlando con. Hoy tengo el gusto de estar con un gran amigo también del micrófono, un viejo colega y toda una institución en la zona centro del estado de Veracruz en lo que se refiere al bello arte de la locución. Lo hemos escuchado tanto en radio como en televisión, tanto en noticias como en programas radiofónicos musicales. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentar a todos ustedes a mi gran amigo Federico Ríos, el Pollo. Mi estimado Federico, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, mi querido amigo Carlos? Qué gusto saludarte y a todos los amigos de Charlando con. Qué gusto, amigo, hasta que tengo la oportunidad de estar contigo. Hasta que se nos hizo, amigo. Oye, pues qué honor. La verdad, yo agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, porque sé que eres una persona muy ocupada, muy entregada al bello arte de la radio. ¿Ya cuántos años en este trabajo, en este oficio, mi estimado Federico? Fíjate, mi querido Carlos, que si mi memoria no me falla, por allá de 1992 es cuando ingreso a los medios de comunicación. Así que pues ya tenemos bastantes años, en verdad, trabajando detrás de un micrófono en la producción y pues tanto en los medios de televisión y de radio. ¿Y cómo fue ese acercamiento, Federico Ríos? Pero ahorita platícame primero de dónde eres, cómo fue tu infancia, porque eso tiene mucho que ver muchas veces con lo que queremos ser y somos posteriormente ya de grandes. ¿De dónde eres, mi estimado Federico? Soy oriundo de Jalapa, Veracruz. Aquí nací, en la ciudad de Jalapa. Y yo, mis comienzos en radio los hice en la ciudad de Perote, Veracruz. Allá tuve la oportunidad, porque allá estaban los negocios de la familia. Y pues ahí estuve trabajando un tiempo. Y bueno, mi infancia fue muy, muy, muy padre. Quiero compartirles que desde muy niño yo quería ser piloto aviador. Siempre lo he mencionado. Entonces, pues la vida, el universo, pues escuchó que yo quería andar en el aire y me generó ser locutor y trabajar en las ondas hercianas también. ¿Y tienes algún familiar que haya trabajado en radio o el acercamiento fue totalmente único tuyo? No, fíjate que no hay nadie de la familia que haya tenido contacto con los medios de comunicación. Lo que sí quiero decirte es que mi papá era una persona que le gustaba mucho la lectura, le gustaba mucho la radio, escuchar radio, el cine, las películas, la televisión. Y yo veía cómo él era apasionado de ver, pues en aquella época, estamos hablando de la época de los 70, ¿no? Nos llevaba mucho al cine y me gustaba mucho ver o analizar cómo se hacían las cosas, cómo se hacía una producción, cómo se elaboraba esas voces, ¿no? Esos comerciales.
Y yo creo que por ahí vino la influencia, amigo, de mi papá. La música, mi papá es una persona que le gustaba todo tipo de música, desde la ranchera, desde los tríos, desde la música clásica, el danzón. Entonces, también por ahí vino mucho el gusto hacia la música, amigo, y el conocimiento también de la música. Todo eso influye, ¿verdad, Federico? ¿Todo eso influye? Totalmente, amigo, todo influye. Yo siempre lo he mencionado que es algo muy hermoso cuando tus papás te enseñan, pues, ir despertando en el mundo, ¿no? Y gracias a su conocimiento o gracias a su amor hacia la música, yo tuve acercamiento, te digo, con diferentes géneros, no solamente con un tipo de género, ¿no? Sí. Conozco música de tríos, te digo, música clásica, la música, bueno, pues estamos hablando de aquella época, ¿no? El danzón, lo tropical, y me acercó mucho a esos géneros musicales, en verdad. ¿A qué locutores recuerdas? ¿Quiénes eran así como que tú, wow, me fascina escucharlos, no me lo pierdo, lo voy a tratar de sintonizar? ¿Recuerdas algo de eso? Fíjate que como tal no tengo en mi memoria una persona que haya formado parte de mi crecimiento. Me gustaba mucho escuchar la radio, me sigue gustando, me apasiona escuchar la radio, la música. Y estamos hablando que pues en mi juventud, en la década de los 80, no existía nada de lo que ahora conocemos. Entonces la radio era el punto de enlace, era la forma de escuchar, de comunicarme. Y en aquella época, tanto en la ciudad de Jalapa como en Perote, Veracruz, las ondas radiales estaban pues más abiertas, el espacio radiofónico era más limpio, no estaba tan saturado como ahora con los celulares, con diferentes medios o ondas hercianas. Entonces llegaban estaciones de Monterrey, te llegaban estaciones de Houston o llegaban estaciones, te digo, de la Ciudad de México, de Puebla. Entonces me gustaba mucho estar escuchando la radio, me llenaba mucho escuchar esas producciones que hacía la Ciudad de México, te digo, de repente no sabía qué decían en inglés, pero la forma como hablaban, el tono, la voz, la música, cómo pisaban las canciones, cómo las presentaban, siempre me fue gustando la radio, ¿no? Y la forma en que la gente interactuaba, los locutores, cómo interactuaban, cómo te hacían sentir a través de la música, eso fue mágico y eso fue uno de mis crecimientos o mi crecimiento hacia el mundo de la radio. ¿Y cómo fue ya ese acercamiento, ese tocar la puerta y que se abriera? ¿Cómo fue esa experiencia, Federico? ¿Y dónde? Fue muy interesante, mi querido Carlos, porque yo me dedicaba en aquella época, estaba yo en la secundaria, cuando empezó a estar muy de moda esto de las videocámaras, la Beta, el VHS. Entonces aquí en la zona de Jalapa, en la zona de Perote, pues quien tuviera una videocámara, pues era wow, ¿no? Lo más novedoso. Entonces, como jóvenes emprendedores, decidí junto con mi hermano y yo decidimos poner un negocio de videofilmaciones. Entonces nos fue muy bien, pues nadie tenía cámara, entonces todo el mundo quería tener un recuerdo muy especial, como la boda, los 15 años, un evento político, un partido de fútbol, una final de fútbol. Entonces, pues nos contrataban e íbamos a videograbar y teníamos el formato VHS o el Beta y ahí íbamos. Y ahí fue la incursión a que yo agarraba el micrófono. Agarrabas. Y conectaba el micrófono a la cámara y hacía yo entrevistas, ¿no? Me acuerdo que nos invitaban en las diferentes colonias, ¿no? Pues es el cierre de el partido final de la colonia tal contra la otra colonia, ¿no? Y nos contrataban para ir a grabar. Le hacíamos como que narrábamos. Entonces fue un nacimiento muy especial. Esos fueron los comienzos con la locución, de alguna forma. Y a lo que voy es que
Ya cuando termino la preparatoria, decido pues seguir en los estudios, pero pues ya teníamos que pues vender las videocámaras, todo lo que habíamos, todo el equipo que se había generado, videocámaras, videocaseteras, televisores. Entonces empecé a venderlo. Y en Perote, Veracruz, hay una estación de radio, existe una estación de radio, donde podías anunciar lo que podías poner en venta. Okay. Entonces llamé a esa estación de radio y pues anuncié lo que estaba en venta, ¿no? Mis cámaras de videograbación. Entonces el dueño, Raúl Molina, escuchó mi voz y pues ya nos habíamos conocido porque en varios eventos políticos habíamos coincidido nosotros con las videocámaras y entrevistándolo. Inclusive en algún momento le pedimos a él como locutor y como dueño de la estación de radio que nos ayudara, ¿no? Me acuerdo muy bien en un evento de una feria allá en Perote, Veracruz. No me acuerdo qué artista fue, entonces le pedí de favor que si él podía entrevistar al artista y nosotros lo grabábamos, ¿no? Fue una experiencia muy padre. Entonces ya tenía un conocimiento, Raúl, de quién era yo y quién era mi papá. Son amigos desde hace muchos, muchos años. Entonces, cuando le ofrecí que anunciara mis videocámaras, le gustó mi tono de voz. Y entonces me dijo, oye, Federico, ¿te gustaría trabajar en la radio? Y yo le dije, genial, vaya, es un regalo de la vida, ¿no? Y entonces empezamos las pláticas, y ahí es donde empiezo a trabajar en la radio en Perote, Veracruz. ¿Qué edad tenías, Federico? ¿Recuerdas? ¿Qué edad tenías? Buena pregunta, amigo. Pues estaba yo saliendo de la prepa. Pues yo creo que unos 15 o 16 años, ¿no? Por ahí así. 17 más o menos, por ahí. 17 años. Te pregunto porque muchos chavos tienen el sueño, o teníamos el sueño en aquella época, de ser comunicadores, pero había que dar la vueltezota, irse hasta la universidad, esperarse los 4 años de la universidad y de ahí empezar a picar piedra. Y de repente que se abran estas oportunidades, pues ha de haber sido genial para ti. ¿Qué te decía tu familia? La novia, sobre todo, también, ¿no? No, fíjate que, pues obviamente yo nada más estaba con mis papás. En ese momento, pues no había novia, no. Estaba yo muy enfocado en lo de las grabaciones, apoyando a mi papá. Mi papá tenía una mueblería y una papelería. ¿Qué decían? Pues adelante, ¿no? En este caso, mi papá, ¿no? Mis amigos, pues de alguna forma terminé la preparatoria, regresé a Perote, porque la preparatoria la estudié aquí en Jalapa, exactamente en Perote, en Coatepec, perdón. Ahí estudié la preparatoria en el Cebetis y terminó la prepa del Cebetis y me regreso a Perote. Es cuando empezamos a vender ya todo, te digo, todas las cámaras y todo. Ahí es cuando viene la invitación. ¿Qué decía mi papá? Pues si te gusta, me veía muy emocionado. Sé mejor, prepárate, perfecciona todo a trabajar en la radio. Para eso, pues tenías que presentar un examen en la Ciudad de México ante la Secretaría de Educación y Cultura, Pública, la SEP. Y tenías que presentar un examen y cinco tipos de examen, que era pronunciación de palabras extranjeras, geografía, tema abierto o información, historia de México y no me acuerdo cuál era la otra. Eran 5 pruebas que tenías que pasar, ¿no? Para titularte como locutor o más bien certificarte como locutor. Pasé las pruebas y soy locutor categoría A, que te da la opción para trabajar en diferentes medios de comunicación, tanto televisión como radio y como sistemas internacionales. Existe la categoría B, digo ya actualmente no, pero en aquella época la categoría B te permitía simplemente trabajar en estaciones de radio, no en televisión, y simplemente en cierta capacidad o potencia en algunas frecuencias moduladas. Pero la categoría A te da la opción de trabajar tanto en televisión como en radio y con transmisión internacional. Me parece perfecto. Y ya propiamente empiezas a trabajar en esa estación de Perote. ¿Qué programas eran los que conducías? ¿Lo recuerdas?
Mira, no recuerdo bien los nombres, pero sí te puedo decir que he trabajado en todas las barras o en todos los horarios, ¿no? Teníamos un programa ranchero, no me acuerdo cómo se llama, Amanecer Ranchero creo que se llamaba. Era Vicente Fernández con invitados, José Alfredo Jiménez. Abríamos la programación en ese tiempo a las 6 de la mañana. O sea, empezábamos con música ranchera y terminábamos con música clásica, pasando por música tropical, grupera, de rock de los 60, música en inglés, en español. O sea, era en aquella época, y tú lo sabes, se estilaban mucho las estaciones que tocaban de todo. No existía una estación como tal en un solo perfil, ¿no? Estamos hablando, te digo, a los principios de la década de los 90. Entonces teníamos este tipo de estaciones de radio. Lo que ahora conocemos como Toca Todo, en aquella época, pues la estación era lo que tocaba, ¿no? De todo, de todo. Entonces tuve la oportunidad de foguearme en todo el ámbito musical, te digo, ranchero, clásica, salsa, cumbia, inglés, español, o el pop más bien. Entonces, de todo, amigo. ¿Cómo llegas a Jalapa posteriormente ya para consolidarte dentro de la locución en una estación muy importante? Fíjate que tuve la oportunidad de la invitación por parte de los dueños del Centro Radiofónico de Jalapa en aquella época. Tengo un amigo que se llama Francisco Reyes, mi gran Paquito, que por cierto, si ve esta grabación, le mando un gran abrazo. Siempre he sido una persona que reconozco y agradezco a las personas que me han apoyado, amigo. Fíjate, mi Carlos, que te cuento que, por ejemplo, a mí quien me abrió las puertas de la radio fue Raúl Molina Obando, a quien siempre que lo veo lo agradezco, y siempre que me hacen una entrevista, siempre menciono su nombre porque fue un jefe muy, muy, muy humano, muy, muy cercano, y siempre me apoyó en todo, en todo, en todo. Y estoy muy agradecido con él porque me abrió la puerta. Paco Reyes, Francisco Reyes, es un amigo coterráneo, y él sabía que pues, yo ya estaba trabajando en la radio, que ya tenía mi licencia para trabajar. Y en aquella época, en Jalapa, Veracruz, estaban solicitando locutores, y el dueño del Centro Radiofónico de Jalapa, hoy Grupo Oliva Radio, José Luis Oliva Mesa, es una persona muy exigente, es una persona de radio. Él creció haciendo radio. Entonces, siempre le gustaba iniciar o crear a los locutores. Cuando Paco Reyes le comenta que hay una voz muy buena en la ciudad de Perote, me invitan, hacen el contacto. Tengo la oportunidad de recibir la llamada del licenciado José Luis Oliva, y pues escucha mi voz y me dice, oye, quiero hacer un casting contigo. Me dio la cita y pues llegué a la ciudad de Jalapa, Veracruz, hice el casting y les pareció muy, muy bien mi dicción, mi forma de locutear, mi tono de voz, muchas, muchas cosas, y se interesaron mucho, mucho en mí. Tan es así que, bueno, pues de inmediato, inmediato es un decir, ¿no? O sea, un mes más o menos me dieron la respuesta de que querían que me trasladara a la ciudad de Jalapa, pero pues yo les dije, no puedo porque estoy trabajando en Perote. Yo soy una persona muy profesional, amigo, me jacto de decirlo, porque yo hablé con Raúl Molina y no soy como los de, bueno, gracias, me voy a otro lugar, ¿no? Adiós. No. Fui muy consciente, le agradecí, le expuse la invitación que recibí de Jalapa. Llegamos a un acuerdo porque no me gusta dejar el trabajo así tirado. Llegamos a un acuerdo, ambas empresas, para que yo pudiera trabajar en ambas empresas durante un tiempo, para que yo pudiera hacer mi transferencia. Fue algo muy padre. Y es algo que he sabido que a ningún locutor se lo permiten, ¿no? Entonces, me escuchabas en Perote y me escuchabas en Jalapa. Era algo muy padre. Fue algo maravilloso, y así estuve más o menos como 2 meses, casi 3 meses trabajando, hasta que ambas empresas, pues ya, una me soltó y la otra me recibió. Y así es como llegué a Jalapa. ¿Cómo son los escenarios distintos a Perote y Jalapa? ¿O fueron igual, fueron similares? ¿O la respuesta del público, sobre todo, fueron diferentes, que te hayan impresionado de decir, wow, estoy viviendo esto que no había vivido, por ejemplo, Perote? ¿Fue diferente en Jalapa? Siento que no, amigo. Bueno,
una gran diferencia, digo, hablando por la cantidad de radioescuchas, ¿no? Es decir, en Perote, en una hora recibías tal vez 15 llamadas, y estando en la ciudad de Jalapa, capital del estado, recibías 40 llamadas, ¿no? Entonces, ahí había una gran diferencia. En cuestión del público, como todo, amigo, hay personas que te aceptan, hay personas que no, porque anteriormente existía un locutor. Yo entré en Jalapa cubriendo horarios, entonces ya sabrás, ¿no? Sí. Llegando a cubrir horarios y de repente, oiga, pues no llegó locutor, este locutor nuevo no me gusta, este locutor no se parece, este locutor, pero va uno formándose, va uno fogueando, va uno tomando su propio estilo, ¿no? Y el público le fue gustando mucho mi locución, mi trabajo, tan es así que cuando llegaban los titulares, de repente decían, no, mejor que regrese Federico, no, queremos que esté Federico en el programa, ¿no? Fue algo muy padre. Yo recuerdo, porque aparte era tu radio escucha, todas las noches los escuchaba con Óscar Barrera, el Pavo, en Noches de Sensación Estéreo, que eran un super show que hacían imaginarme el Calabozo, porque en esa época como que coincidía ustedes en radio y en México obviamente el programa del Calabozo, entonces se transmitía también cada 8 días. Cada vez que yo lo escuchaba, ustedes eran diario, cuando los escuchaba me imaginaba que estaba viendo el Calabozo, que era un formato muy fresco, el de ustedes también muy original. ¿Cómo fue esa experiencia de ese programa de radio que tardó muchos años y donde hiciste mancuerna con mi buen amigo Óscar Barrera, el Pavo? El buen Óscar Barrera. Fíjate que te voy a decir algo, creo que nunca lo he mencionado, pero cuando yo empecé a trabajar en Perote, Veracruz, Óscar era la competencia. ¿Ah, sí? Entonces, cuando entro a trabajar a Perote, Radio Perote, pues mi tono de voz es un poco engolada, ¿no? Digo, antes no la tenía tan modulada como ahora. Antes, para entrar a la radio, engolaba uno la voz. ¿Qué es engolar? Es como impostarla. Es como decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos completamente en vivo. Esa es impostar la voz. Entonces, muy joven, pues no tienes un tono de voz muy grave, entonces tenías que trabajar la voz, engolarla un poco, ¿no? Y muchos decían que yo quería imitar a Óscar Barrera, porque Óscar también hablaba así de, ¿qué tal? Estamos en Radio Ambiente, que no sé qué. Entonces, pero así es la gente, así es el público, ¿no? Quiere contrapuntear, ¿no? A los artistas, a los cantantes, a las televisoras, a los equipos, ¿no? Así es el público, ¿no? Sí, claro. Entonces, me llamaba mucho la atención porque decía, no, o sea, yo no trato de imitar, o sea, yo genero mi propia voz, mi estilo. Tan es así que el destino nos reencuentra en la ciudad de Jalapa, Veracruz. ¿Por qué te he puesto? Porque... Hoy está padre eso, está padre eso. A ver, cuéntame. Porque cuando empiezo a trabajar en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y te digo, empiezo a trabajar en los diferentes horarios, la empresa decide designarme ya mis horarios, y uno de mis horarios era en la noche. Cuando me deciden otorgar ese horario nocturno, porque Ángel Casas decide salirse de Centro Radiofónico de Jalapa, que por cierto lo tuviste hace poco en tu programa, yo entro a cubrir a Ángel Casas en el horario nocturno. Entonces, Ángel Casas e Iván Fortuny ya traían esa dinámica para ellos en el programa y invitaban a Óscar Barrera como Nicodemus, como una voz así como un niño. ¿Ok? Cuando entro y cuando ya me hago cargo oficialmente del horario, empiezo a generar cambios. ¿Por qué? Porque el seguir trabajando bajo el mismo esquema es como que la gente esperara que saliera Ángel Casas al aire o Iván Fortuny. Entonces, empiezo a generar mi propio esquema, empiezo a generar mi propia marca, mi propio concepto. Y como realmente me dieron mucha libertad creativa, y hay algo que me llama mucho la atención. Mucha gente hablaba sobre el Calabozo, como el Urban Ranking, y te digo una cosa, amigo, yo no veía ese programa.
no sabía que existía, te lo juro, te lo juro. Lo que pasa que el formato de ellos, pues era de relajo, vaya, me causaba, me impresionaba que invitaban a los artistas, luego ni los pelaban. Yo decía, ¿para qué los invitan estos güeyes si ni los pelan, no? Entonces, escucharlos a ustedes era solamente como que un flachazo de estar imaginando, pues lo que a lo mejor ustedes también estaban haciendo ahí, las locuras que hacían, que por cierto eran muy originales, muy padres. Yo no me perdía el programa todas las noches, tenía mucha audiencia, Federico. Sí, fuimos un programa prime time, como dicen, de mucho éxito, aun cuando éramos estación AM, golpeábamos en rating a estaciones de FM. Fue algo grandioso, fueron las épocas doradas, por así decirlo. Pero ¿sabes qué es, mi estimado Carlos? La creatividad, la libertad creativa. Yo creo que vivimos algo muy similar a lo que existió en esta estación de radio de la Ciudad de México, WFM, que la libertad se juntaran, fue así como mágico, orgánico, y funcionó algo muy padre. Oscar quería estar en Sensación, Radio Sensación, el jefe no lo permitía, entonces por eso entraba como un niño. Llegó un momento en que cuando deseo hacer estos cambios, hablo con el licenciado José Luis Oliva y empiezo a acercar a Oscar Barrera al programa, pero ya como locutor. Entonces, cuando empezamos ya con las voces, pues imagínate, dos locutores hablando de esta forma, en una forma increíble, jóvenes. Claro. Bueno, pues éramos la sensación, ¿no? Y luego empezamos a generar los esquemas creativos, nos reíamos, y la fórmula, el éxito del programa, ¿cuál fue, amigo? La amistad. Eso fue. Sí. Nos podíamos estar tirando, pero sabíamos que era parte del show. Había ocasiones en que nos enojábamos al aire y la gente, no se griten, oiga, no se peleen. Y era show. Sí. Claro. A veces ligábamos a las chicas al aire, lo que ahora ya no se puede. Sí, pero antes las chicas decíamos, tú vas a ser mi novia. No, yo, a ver, y las cotorreábamos, platicábamos súper padre. Luego las mamás hablaban por teléfono, los papás. Teníamos la opción de marcar a otra, a las casas, porque pues no tenía control el teléfono. Hablábamos, vamos a despertar a alguien, y eso era la novedad, ¿sí? Actualmente hay un programa que se llama el Panda Show. Bueno, pues nosotros antes de que existiera el Panda Show ya hacíamos bromas. Sí. Entonces son todas esas cosas que se nos iban ocurriendo. Contábamos historias de terror, de amor, hablamos de sexo, hablamos de historia, hacíamos sketches. Bueno, en fin, dejábamos los micrófonos abiertos y como que se nos olvidaba y nosotros contando historias afuera y la gente hablaba y, oigan, dejaron abiertos los micrófonos, ¿no? Locuteábamos desde los pasillos, llegaba la gente a saludarnos y nos metíamos a cabina. No, éramos todo un show y la gente se divertía, era increíble. Pero sobre todo, amigo, era la amistad, ¿sí? Lo que no se le ocurría a Oscar se me ocurría a mí, lo que se me ocurría a mí, Oscar lo seguía. Oscar, te digo, era Oscar Nicodemus. Quiero decirte también que, por ejemplo, Oscar siempre decía que yo era el gordito y chaparro, porque él era flaco y alto. Entonces, a mí, desde que entré, me dijeron el pollo, ¿sí? El pollito, porque era yo el locutor más chico. De hecho, Oscar es más grande de edad, ¿sí? Entonces, pues yo era de todos los locutores el menor. Por eso me dijeron el pollito, ¿no? Entonces, siempre Oscar, cuando era cuestión de galanear, de que si esta niña estaba muy guapa, Oscar siempre decía, no, pero él es moreno, él es negro, él es chaparro, él tiene los pelos parados. Y Oscar, pues, era más galán, más blanquito, tez blanca y todo, y pues galán, ¿no? Sí. Pero al principio yo no tenía mote, siempre me decía el pollo y Oscar, Federico y Oscar. Hasta que, como él se decía galán y, hello, yo nada más puras rubias y puros chicas de ojos claros, yo le decía, te pareces al pavo, así todo pavoneándote, ¿no? Haciéndote
el galán, y de ahí surgió el nombre del Pavo. Entonces, yo le puse el nombre del Pavo, Pavo Barrera, y pues hasta la fecha, todo el mundo le dice el Pavo Barrera, ¿no? Yo le puse el nombre a Oscar como el Pavo precisamente porque le gustaba siempre sentirse así, ¿no? Y digo, padre, quiero mucho a mi amigo Oscar, he perdido contacto con él, tiene años que no lo veo, pero lo gracioso del tiempo y de la vida es que ahora él está más gordo que yo. Entonces digo... Fíjate, con el karma. No, oye, Federico, pero está contento mi amigo Oscar, quiero mucho a su familia, una familia muy linda, los quiero mucho, y tiene tiempo, te digo, que no veo al buen Pavo Barrera. De hecho, el público quiere que hagamos un reencuentro, no he tenido la oportunidad porque tenemos mucho trabajo, genial, y Oscar tiene una agenda también muy, muy ocupada. Sé que le gusta mucho la radio a mi compadre, y le mando un gran abrazo a mi compadre, el Pavo Barrera. El Pavo Barrera. Oye, Federico, yo recuerdo que también anduviste pisando escenarios en México, en estaciones importantes como EXA. Platícanos un poquito de esa experiencia. Fíjate que hubo la oportunidad, te decía que salí de la prepa y de inmediato ingresé a la radio, me succionó los medios de comunicación, pero necesitaba prepararme, necesitaba conocer más la radio. Sí, soy una persona que siento la vibra de la radio en mi sangre, pero hay que estar profesionalizado, ¿no? Claro. Entonces, hubo la oportunidad de estudiar en la Ciudad de México, en una escuela de Televisa, ahí terminé prácticamente la universidad, estuve viajando 3 años a la Ciudad de México todos los fines de semana. Uh-huh. Entonces, me especialicé en radio y televisión. En esa escuela, en esa universidad te enseñan todo lo que es periodismo, para llevar medios impresos, para llevar televisión, noticieros, radio, prensa, ¿Qué escuela es? fotografía. Raúl del Campo Jr. Sí, en la Ciudad de México. No sé si exista, la verdad, ¿eh? Y los maestros eran varios productores y conductores de Televisa, o sea, había un contacto y hubo la oportunidad de estar trabajando, haciendo muchas cosas como voz off en algunas estaciones, Pulsar, Radioactivo. Allá fuimos a Radiópolis. Digo, en ese tiempo no existía EXA como tal porque pertenecía a todavía Grupo Prisa, todavía no compraba las acciones de Televisa, ¿sí? Pero pues estuvimos allá y haciendo cosas, nos permitían hacer cosas, hacíamos doblajes, también te enseñaron doblaje, o sea, fue genial. Y cuando yo regresaba de la Ciudad de México, toda esta información se la pasaba a Oscar, y entonces inventábamos un montón de cosas, ¿no? Muchos amigos de la Ciudad de México me grababan spots, entonces los traía aquí para el programa de Noches de Sensación, y entonces, wow, hacíamos increíbles cosas, hacíamos identificaciones, spots con voces de la Ciudad de México. Fue algo grandioso. De hecho, Carlos, quiero decirte que toda esta información que te estoy contando no la había dicho en ningún lado. Es original, pues de eso se trata. Me estás haciendo recordar cosas increíbles. No lo había comentado con nadie. Es que yo recuerdo porque, vaya, yo te conocí hace muchos años, te conocí en la ciudad de Huatusco, Veracruz, donde también estuviste en la XCYB en un momento preparando a varios jóvenes que iban a quedar como locutores, lo recuerdo perfectamente, y de repente nos metías a la cabina, porque yo también luego iba ahí a escuchar, y nos platicabas las anécdotas que estabas viviendo o habías vivido en la Ciudad de México. Por eso lo traje a la mesa del recuerdo, mi estimado Federico. Sí, de hecho lo dices muy cierto, Carlos, porque cuando regreso a la Ciudad de México, pues traes mucha información. La Ciudad de México es la catedral junto con Guadalajara. Son 2 ciudades cosmopolitas que traen la radio a lo que es, ¿no? A lo más avanzado. Y entonces, pues toda esta información creativa de cómo dirigir, cómo generar buena publicidad, campañas publicitarias, cómo dirigir voz, cómo hacer pues la edición, cómo dirigir áreas de producción, de noticias, todo eso. Entonces, cuando llego o estoy pendiente del Centro Radiofónico de Jalapa, me dan la opción de trabajar en el área de comercialización
y en el área de producción y ¡fum! Empiezo a enderezar todo lo que es el concepto de publicidad. Empezamos a generar las escaletas bien, las órdenes de trabajo, los tiempos, cómo se tiene que grabar, cómo dirigir las voces, todo eso. Y le pareció muy bien en esa época, licenciado, tan es así, que es cuando me invita a hacer casting y también profesionalizar las voces allá en Huatusco, con Radio Variedades. Fue una etapa muy padre, muy agradable, muy hermosa, muy profesional, un crecimiento increíble profesionalmente hablando. ¿Cómo llegas a TV Más y a Radio Más en los dos conceptos ahora de gobierno? ¿Cómo se da eso? Yo de repente prendo la televisión y veo que en las noticias ya tú estabas de titular. ¿Cómo fue esa experiencia? Fíjate que precisamente hace unos días estaba platicando con un amigo que hablábamos sobre tocar puertas para los medios de comunicación y yo doy gracias a Dios, siempre lo he mencionado, antes que nada gracias a Dios, porque me ha dado la oportunidad de no tocar puertas, sino que las puertas se abren. Yo estoy muy agradecido y por eso estoy muy agradecido con las personas que me abrieron las puertas. Yo entro cuando estaba de gobernador Miguel Alemán. Sí, entonces aquí en Radio Televisión de Veracruz deciden tener noticieros en radio. Entonces había varios amigos que me conocían y que siempre hablaron bien de mí. Dijeron, bueno, hay un muy buen productor en Jalapa, se llama Federico Ríos y puede generar o dirigir esos noticieros, ¿no? Pero te voy a contar una anécdota muy interesante, les cuento una anécdota muy interesante. Cuando me llaman a Radio Televisión de Veracruz, es porque querían generar una sección deportiva, o sea, nada más. Entonces yo llego muy contento, dije, ¿quieren una sección deportiva? Fácil, 2, 3 minutos la armamos, ¿no? O sea, pues llega uno con el conocimiento, sabe cómo hacerlo, ¿no? Claro. Y cuando me entrevisto con el subdirector de noticias, me doy cuenta que no era una sección de deportes, era generar los noticieros en radio, de cero. Okay. O sea, no hay noticieros en radio porque en aquella época los noticieros se transmitían en combo con televisión, con TV Más. Entonces, no había noticieros. Entonces, el director, Sánchez de Armas, en aquella época, él venía con una ideología también de la Ciudad de México y él sabe perfectamente que los lenguajes son totalmente diferentes. Televisión y radio son simétricamente opuestos, ¿no? Entonces dice, ¿cómo es posible que estemos pasando noticieros en televisión y en radio cuando dicen, vean ustedes la imagen? Y en radio, ¿cuál imagen? No hay imagen. De ahí deciden generar noticieros para Radio Más. Entonces llego a la entrevista y estaba yo compitiendo con otros creativos, uno del puerto de Veracruz, uno de Puebla y uno de Jalapa, que en este caso soy yo. Claro. Entonces todos presentaron, los tres presentamos las propuestas, unas propuestas muy buenas, escuché las propuestas de los dos concursantes y traían un concepto muy interesante, el de Puebla, el de Veracruz, y aquí deciden quedarse con mi propuesta. ¿Sabes cuál fue el hecho de que se quedaran con mi propuesta? Sí. Aparte de lo creativo y de las secciones y todo esto, como lo presenté, yo les presenté la propuesta de generar las cabinas. No había cabinas. Entonces, como tales para noticieros. O sea, existían las cabinas de radio, ¿no? Sí. Pero como para noticieros no había. Yo les presenté el proyecto junto con un proyecto técnico para generar cabinas. Y es por ello que se quedó mi proyecto adentro. Y pues bendito Dios, aquí estamos desde el sexenio de Miguel Alemán, no sé cuántos ya años, creo que 20 y tantos, 25, 24, ¿no? Aquí estamos en Radio Televisión de Veracruz, en Radio Más, en TV Más también. En TV Más estuve en la época de Fidel Herrera, estuve conduciendo los noticieros, estuve siendo voz oficial de TV Más, de Radio Más, y te digo, después de Fidel Herrera fue cuando, no todavía con Javier Duarte,
tuvimos los noticieros en radio. De ahí decidieron volver a Combo y pues yo me quedo asignado a noticieros. En noticieros, pues como ya no había más que grabación de voz, Radio Más pide mis servicios y Cristina Medina, la licenciada Cristina Medina, una gran amiga también, me dice, Federico, ¿qué haces desperdiciado en noticias? Vente para radio. Y empecé a generar muchos programas culturales, programas de música clásica, programas juveniles, del Inhuber, de Cobae, en fin, ¿no? Bastantes cosas, en radio más de jazz, de rock, de oldies, bueno, en fin, muchos programas. Radio Más me ha dado la oportunidad de generar muchos programas. Actualmente estamos con 3 programas al aire. En abril vamos a sacar otros 4 proyectos. Entonces, vamos creciendo, vamos muy bien. Excelente, Federico. ¿Cómo escuchas ahora a los nuevos locutores que hay tanto en radio como en televisión, conductores en televisión y locutores en radio? ¿Cómo los escuchas? ¿Cuál es tu opinión? Yo siempre he dicho, mi querido Carlos, que los locutores se pueden expresar libremente como su creatividad se los permita, pero siempre sabiendo que tienen una gran responsabilidad detrás de un micrófono. Porque cuando tú hablas, cuando tú te ves en una televisión, en un televisor, en una pantalla, cuando tu voz llega a través de un medio de comunicación, sea actualmente un dispositivo como Alexa, como tu teléfono o la radio normal, debes de saber que hay que pronunciar correctamente las palabras, hay que expresar correctamente, porque al final de cuentas te escucha mucha gente como niños, gente como que está tal vez pasando una situación difícil de su vida y tú como comunicador siembras una idea. Y si siembras una buena idea, vas a generar público inteligente, capaz de solucionar cosas, de enfrentarse a la vida. Eres un líder de comunicación y si no asumes esa responsabilidad, amigo, creo que estamos fallando en muchas cosas. Así que, ¿cómo veo? Simplemente hay muy buenos comunicadores, hay gente que es responsable de los medios de comunicación y hay gente que no lo es, pero no se trata de que sea la persona, sino quienes dirigen los medios de comunicación. Yo siempre lo he dicho, los responsables de que un buen comunicador o mal comunicador dependen mucho de los directivos, de los dueños, ¿sí? Hay cosas que venden, amigos, sí. Yo he escuchado a algunos conductores que hablan y que venden, tienen rating, sí lo tienen, amigo, ¿sí? Y yo siempre he dicho, está bien que lo vendan, pero que después el día de mañana no seamos partícipes de generar una crítica cuando estás observando que tu medio de comunicación no está siendo responsable, no está teniendo buenos comunicadores, líderes de opinión, ¿ok? Pero todo vende, amigo. Yo siempre lo he dicho, ¿sí? Hay gente que no se puede decir comunicadores, sino son entretenedores o gente que entretiene, ¿sí? Sí. Porque el que es comunicador es aquel que puede transmitir una emoción a través de la radio, ¿sí? A través de la voz, a través de la imaginación. Y el que entretiene puede contar un chiste, puede imitar una voz, puede generar un momento de risa, de alegría, pero, ¿no? pues, de alegría, pero solamente entretiene. Hay una gran diferencia entre un comunicador y una persona que entretiene. Federico Ríos, si la vida te volviera a poner años atrás, ¿elegirías el camino que has elegido, que has llevado? Sí, quiero compartirles algo, mi querido Carlos. Sí. Por eso tengo muy bien presente cuando EXA entra a EXA y los 40 principales y todo esta nueva ola de estaciones de radio. Sí. Porque yo tuve la oportunidad, me invitaron a trabajar en Puebla, en México tuve la oportunidad de que me invitaron, gracias a Oscar Barrera, lo reconozco, del programa Big Brother. Tuve la oportunidad de ser la voz de Big Brother, pero por azares del destino y por el universo no pude llegar.
No, el destino no me permitió llegar, no pude comprar el boleto. Al día siguiente hablo por teléfono con Gabriel Escamilla y le digo, oigan, me dejó el camión, voy para allá. Me dijeron, lo sentimos mucho. Gracias. Ya Gracias. cerramos el grupo y pues ya quedé fuera y ya no pude entrar a todo el concepto de Big Brother, que fue el primer programa de Big Brother, todo el concepto de los 40, de toda la nueva ola de estaciones de radio. Es ahí cuando Grupo Prisa compra acciones en Radiópolis, en Televisa Radio, y empieza a transformarse, ¿no? Todo el concepto de los 40 principales que viene de España y todo este concepto. Entonces iba a formar parte de todo este gran concepto, ¿no? Okay. Si me dices, si pudiera regresar el tiempo, yo diría, pues creo que compraría el boleto con anticipación y me voy a la Ciudad de México. Claro, me parece excelente la respuesta. Oye, Federico, ¿y a cuántos artistas, a cuántos figuras importantes, tanto del espectáculo como de la política, porque para dirigir un noticiero, me imagino que tuviste invitados políticos y todo eso, has entrevistado? ¿A quiénes recuerdas que hayan sido buena onda? ¿Quiénes fueron así medios chocosos? ¿Qué recuerdas? ¿Cuántos artistas más o menos tienes idea que has entrevistado? Porque estoy seguro que son muchos. Sí, fíjate que, amigo, son muchos, en verdad, pero los que, digo, anécdotas también son muchos, ¿no? Por ejemplo, el más pesado o difícil que me tocó entrevistar fue a ¿cómo se llama? Es venezolano. ¿Montaner, Ricardo? No, Ricardo Montaner. ¿Ricardo Montaner? Ricardo Montaner. ¿Es pesado? Muy difícil, muy difícil de entrevistar, ¿no? Otra anécdota muy padre, Selena, sí, la oportunidad de entrevistarla, y de ahí, pues, el que tú quieras, ¿no? Tuvimos la oportunidad en carnavales, en masivos, en la Ciudad de México, vaya, hemos tenido la oportunidad de entrevistarlos. Algunos así de inmediato, ¿no? No tienes la oportunidad de interactuar con mucho tiempo. Algunos muy, muy amables, otros con prisa, pero vayan, los dos anécdotas que te digo que fueron difíciles, por ejemplo, Ricardo Montaner y la más padre, Selena, que son de esas entrevistas que te dejan un recuerdo muy, muy agradable. Ricardo, te hacías preguntas y te las cambiaba, no, te las volteaba, sería la palabra, ¿no? Por ejemplo, oye, qué gusto tenerte en este día tan agradable. Bueno, ¿por qué agradable? Yo no lo siento tan agradable. Bueno, es que en la ciudad de Jalapa, Veracruz, bueno, es que en el clima, ya yo vengo de otro clima, o sea, en ese aspecto, ¿no? Oye, sí. Cuéntanos de tu carrera artística, sabemos que va subiendo como la espuma. Bueno, mi carrera no es como la espuma, yo la veo como una espiral. Va subiendo. Ok. O sea, okay. Oye, sí, pero tu material discográfico, ¿cómo sientes cuando la gente canta tus canciones? Pues, qué bueno que las cantan. Me agrada, para eso grabo las canciones, para que las canten. O sea, así de... Y todo en vivo, ¿no? Sí. Entonces digo, ok. Y es cuando empiezas, ahí es donde entra tu profesionalismo. O sea, te das cuenta que no se trata de imponer, sino dejarlo hablar. Claro. Y cambias la forma de entrevista, ¿sí? Oye, sí, cuéntame, hoy, ¿cómo te hace sentir que estés en esta parte del mundo, como dice tu canción? Bueno, me siento muy bien. Y cuando cambio la forma de la entrevista, amigo, Ricardo Montaner empieza abrirse, a sacar todo lo que traía. Al final me dice, oye, hermano, qué hermosa entrevista, amigo. Y yo, entre mí dije, ¡ah! Si supiera. Mamón. Sí. Y Selena, por ejemplo, yo en la formalidad, porque la cabina estaba llena, fotógrafos, los representantes de EMI Music, bueno, ahora sabe, ya después me enteré que era el esposo, o sea, mucha gente, y entonces
pues uno no está acostumbrado a tener mucha gente encima, ¿no? Pero ella es súper divertida, se nos sentó en las piernas, hablábamos de sus piernas, de su anatomía, y me decía, baby, toca, toca, y yo así de, ¡ay! Sí, no, o sea, genial, padrísima, hermosa, una vibra increíble, una energía que contagia, un perfume riquísimo que traía Selena. O sea, y así muchos anécdotas, te digo, que hemos tenido en carnavales, en los masivos, ¿sí? Oye, tú Por me ejemplo, hiciste una en el carnaval, pero que vaya, es así, nunca se me va a olvidar, ¿eh? ¿cuál, amigo? ¿Cuál? Resulta que estamos Federico Ríos y yo transmitiendo una parte del carnaval de Veracruz, pero se acercaba una comparsa de nuestros queridísimos amigos LGBT y me dice Federico Ríos, ¿vas? Y yo ahí voy. No, pues no les quiero, vaya, imagínense amigos del auditorio que se acercaron todos, me hicieron un montón. Cuando volteó a ver a Federico, estabas doblado de la risa junto con todo el staff. Yo, pinche Federico. No, hombre, estuvo mortal. Te estrenaron, mi pátula, te estrenaron, Carlitos. Estuvo mortal ese día, ¿eh? Pero bueno, al final Fíjate divertidísimo todo, ¿eh? Al final divertidísimo. Fíjate que fue muy divertido porque hicimos ese crossover con las voces de Radio Variedades con Huatusco. No, me llamó mucho la atención. Ya era la invasora, ya era la invasora. Ya era la invasora. Sí, es cierto que ya íbamos con ese concepto. Y fíjate que me llamó mucho la atención convivir con ustedes. Fue genial. Era una diversión tremenda. No, fue tan genial que vaya, nunca se va a olvidar esa anécdota porque digo, bien que sabía lo que estaban mandando. Sí, cuando sabíamos, porque pues obviamente con años de conocimiento, sabíamos que cuando venía en esa comparsa tenías que pasarte de este lado de las vallas porque te acababan los chamacos, ¿no? Sí, entonces fue cuando y dijimos, más carochos, imagínate. ves la entrevista a nivel de piso. Oye, qué buena onda, mi estimado Federico. Desafortunadamente hay mucho de qué hablar, pero el tiempo se nos vino encima. Hoy se fue súper rápido. Se fue volando, Federico, y quedaron muchas cosas al aire. Hoy, Federico Ríos, ¿qué sigue proyectando hacia el futuro? ¿Qué viene para Federico Ríos? Fíjate, mi querido Carlos, que muchas personas me han invitado a hacer cursos, coachar a nuevos talentos. No sé, la verdad todavía no me creo esa idea de enseñar, más bien entrevistas como estas las hago con todo gusto porque es forma de expresarles, de enseñarles, de decirles que si quieres llegar a ser un buen comunicador, profesionalízate, crece, sé agradecido y preocúpate mucho por lo que dices, por lo que haces. Sé congruente, que es algo muy importante. Dinámicas para hablar, miles, ¿sí? Si quieres hacer doblaje, increíble. Hay unas dinámicas increíbles. Si quieres ser un buen conductor de noticieros, también hay dinámicas, hay formas de hablar, etcétera, etcétera. Pero aquí lo más importante es lo que tú llevas dentro, ¿ok? Porque bien lo decías, amigo, llegamos a ser muy famosos, de eso que en cualquier lugar donde llegábamos nos abrían las puertas porque nos reconocían. O sea, llegamos a ser los famosos stars de radio, pero debes de tener bien puestos los pies en la tierra, ¿ok? Porque la fama es efímera. Más bien, debes de preocuparte por mantenerte trabajando. ¿Qué sigue? Eso, gratitud, amigo. Siempre lo he dicho, gratitud, tener amigos como tú, en verdad, que también han crecido de una forma increíble y que nos comparten de su trabajo y nos invitan a sus plataformas a crecer juntos. Eso es lo más importante, amigo. ¿Qué viene? Encontrarme gente como tú, encontrarme gente con talento, gente que nos permite crecer juntos. Yo siempre lo he dicho, si tú estás arriba y puedes ayudar al que está abajo, adelante, y el que jales y esté arriba de ti, que sea agradecido, porque así es la vida, ¿sí? En gratitud todo fluye, amigo. Entonces, ¿qué viene? Encontrarme gente como tú, en verdad, y ayudar a más gente a que alcance sus éxitos, sus objetivos.
Él es Federico Ríos, el Pollo, desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, allá en los estudios de Radio Más, TV Más. Te agradezco mucho, mi estimado Federico. Te mando un abrazo bien fuerte y de verdad toda mi gratitud y mi admiración, porque siempre que te escuchaba, siempre fuiste una voz que, vaya, que admiré mucho y sigo admirando, mi estimado Federico. Gracias. Gracias. No, hombre, agradecido yo contigo. Gracias, mi querido Carlos. Gracias por permitirme viajar a través del tiempo y recordar cosas muy hermosas, mis comienzos, mi inicio, mi trayectoria. Te lo agradezco mucho y gracias a las personas que hasta este momento vieron el video, aguantaron estos minutos escuchándome. Muchas, muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Carlos. Y gracias a todos ustedes que nos están viendo. Muchas gracias, Federico. Y bueno, pues amigos, ya lo saben, en el próximo episodio seguiremos charlando con. Muchas gracias. Pásela bonito. Gracias por escucharnos. Esto fue Charlando con. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Charlando con. Hasta la próxima.